Debemos empezar diciendo que varios puntos importantes sobre la cognición humana, como en pretender el mundo que nos rodea y funcionar de manera adaptativa, y por supuesto, esta es la base de la cognición social. En este caso podemos decir que existen tres puntos importantes de la cognición. La cognición ocurre con frecuencia en automático y en muchas situaciones podemos procesar información del mundo que nos rodea, la información que llega a nuestros sentidos de una manera aparentemente automática, sin esfuerzo e intencionalmente. Es la razón por lo cual que la frecuencia hacemos dos cosas al mismo tiempo. Una de ellas puede ser mientras nos estamos amarrando los zapatos, estamos hablando con el compañero que está al lado. En segundo lugar de la cognición, también podemos decir que nuestras capacidades cognitivas son definitivamente limitadas. En tercer lugar, examinamos varias tendencias específicas en el pensamiento social, tendencias que pueden llevarnos a conclusiones falsas sobre otros o a cometer otro tipo de errores, a comprender nuestro entorno social. Por ejemplo, podemos decir que en este entorno puede estar lo emocional u otros aspectos de la cognición social. Uno de los puntos más importantes son los esquemas mentales para organizar y para volverlos a utilizar. Un breve ejemplo de los esquemas de organización y de utilizar es cuando, por ejemplo, un chico o un muchacho va a jugar billar y juega con diferentes personas, lo cual puede ser sus amigos o puede jugar con su familia o gente que no haya distinguido y que no haya visto en su vida. Ahí es cuando nos damos cuenta que cada persona y cada cultura tiene una manera diferente de jugar billar. Y ahí es cuando tus pensamientos de jugar billar y tus jugadas empiezan a dar más información y empiezas a guardar cada una de esas instrucciones con las que has jugado y con las que vas a jugar de ahora en adelante. El almacenamiento en la memoria y luego para recuperarlos, los esquemas pueden producir distorsiones en nuestra comprensión del mundo social. Importante debemos tener el impacto de los esquemas en la cognición social. Atención, es la información percibida, codificación, almacenamiento en la memoria. Y 3, recuperación, recuperar de ese pensamiento para volverlo a realizar. Esto es un componente básico de la cognición social, es el esquema de marcos mentales centrados alrededor de un tema específico que nos ayudan a organizar la información social. Y procedimientos automáticos, como recordamos nuestros esfuerzos en la cognición social. Hay muchas maneras para reducir el esfuerzo cognitivo, pero entre ellas, quizás la más útil sean los heurísticos, manejo rápido del tema sin tanto esfuerzo y nuestra capacidad de pensamiento siempre va a ser limitada. Hay otro punto importante que es disponibilidad. Esto quiere decir, si lo recuerdo, debe ser importante. En este punto podemos encontrar el heurístico de disponibilidad, en el cual sugiere que mientras más entra información a la mente, mayor será el impacto en los juicios y decisiones subyaceentes. Por último, también podemos encontrar el premium. Es la disponibilidad de información incrementada como resultado de la exposición a estímulos o a eventos específicos. Es un hecho básico del pensamiento social, eventos y condiciones externas o de nuestros propios pensamientos. Procesamiento automático en el pensamiento social. El procesamiento automático sirve o se toma para solucionar un problema. Estos hallazgos de la investigación indican que una vez activados los esquemas y otros marcos mentales, estos pueden influenciar no solo en el pensamiento, sino también en el comportamiento social.
trabaje. Si trabaja, puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Este señor, pues bueno, lo mismo puede ser un DJ, que puede ser, no sé, un animador, de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa, le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir. En el segundo capítulo del libro también vamos a encontrar las fuentes potenciales de error en la cognición social. Estos se definen por ser capaces de razonar de manera perfectamente lógica a partir de nuestra propia experiencia. Estos aspectos del pensamiento social a veces conducen a errores, pero también son bastante adaptativos. Con frecuencia nos ayudan a centrarnos en lo que resulta más informativo y reducen el esfuerzo requerido para comprender el mundo social. La tendencia a prestar mayor atención a la información negativa se refiere al hecho de que nosotros demostramos una mayor sensibilidad ante la información negativa que ante la información positiva. Según el autor Kunda de 1999, afirma que la información negativa tendrá más influencia en un deseo por conocer a una persona que la información positiva equivalente. Un ejemplo de ello es cuando encontramos un caso de que un amigo nos está describiendo las características de una persona, es decir, es agradable, inteligente, guapo, amigable y así sucesivamente, pero este amigo nos menciona un aspecto negativo. Esta persona es un poco arrogante. En este caso es más probable que se recuerde la información negativa que las características positivas que nos dio. Desde una perspectiva evolutiva, la información negativa refleja aspectos del mundo social que pueden ser amenazas a nuestra seguridad o bienestar. Por esta razón es especialmente importante que seamos sensibles a tales estímulos y por tanto capaces de responder a ellos de manera rápida. Los resultados de muchos estudios indican que somos más rápidos y más exactos en detectar expresiones faciales negativas, por ejemplo, una que muestre ira o agresividad, que las positivas, como por ejemplo cuando mostramos simpatía. Una clara ilustración de tales efectos proporcionada por los estudios realizados por los autores como Hoffman, Stebbs en el 2001, donde pidieron a participantes en sus estudios que identificaran caras neutrales, amigables o amenazantes. También encontramos el sesgo optimista, que se define por la predisposición que tenemos nosotros a esperar que las cosas se tornen o cambien todo positivamente. También encontramos una falacia de planificación, que es la tendencia a tener predicciones optimistas referentes al tiempo que llevará a realizar una tarea dada. Como ejemplo de ello, en 1994 las personas creían que eran más propensas a otras de encontrar un buen trabajo, encontrar un matrimonio feliz, vivir por muchos años y menos propensos a experimentar sucesos negativos tales como quemarse, enfermarse o divorciarse. Para un ejemplo de falacia de planificación encontramos cuando los gobiernos frecuentemente anuncian calendarios excesivamente optimistas para la ejecución de proyectos públicos. Por ejemplo, encontramos cuando nos prometen la construcción de nuevas vías, el mejoramiento del Transmilenio, puentes, que incluyen calendarios optimistas e ideas optimistas que hacen que piensen que se van a realizar estos trabajos y son muy poco realistas. El sesgo optimista surge a partir de nuestra tendencia a asumir que somos más propensos a experimentar más resultados positivos que otros, pero menos propensos a experimentar resultados negativos. Sin embargo, el sesgo optimista puede ser reversible y volverse hacia el pesimismo cuando anticipamos recibir malas noticias con consecuencias importantes para nosotros. En tales casos nos preparamos para lo peor y mostramos una tendencia acentuada a percibir resultados negativos. También encontramos un pensamiento contrafáctico, que estos son los efectos de considerar o que podría haber sido. Esto es una tendencia a imaginar los resultados diferentes a los que se han obtenido en realidad.
Este tipo de pensamiento puede afectar nuestra simpatía por personas que han experimentado resultados negativos y puede causar que experimentemos reproches fuertes sobre oportunidades perdidas. En este caso, los individuos pueden manejar estos eventos trágicos o tristes asumiendo que son inevitables. Esto es una función muy adaptativa del pensamiento contrafáctico. El pensamiento mágico se reduce como pensamientos relacionados con supuestos que no se mantienen ante un análisis racional. Por ejemplo, encontramos la creencia de que las cosas se parecen a unas o a otras que se comparten características fundamentales. En otra parte del libro también encontramos el afecto y cognición, que se define cómo los sentimientos moldean el pensamiento y cómo el pensamiento moldea los sentimientos. Encontramos una memoria dependiente del estado de ánimo. Esto lo definimos a lo que nosotros recordamos mientras nos hallamos en un estado de ánimo dado puede que estar determinado, en parte por lo que nosotros aprendimos cuando nos hallábamos anteriormente en ese estado. También encontramos los efectos de congruencia con el estado de ánimo, que se define a nuestra tendencia a almacenar o recordar la información positiva cuando nos hallamos en un estado de ánimo positivo y de almacenar o recordar la información negativa cuando entramos o nos hallamos en un estado negativo. Esto también hace que se produzca una contaminación mental, que es un proceso en el cual nuestros juicios, emociones o comportamientos están influidos por un procesamiento mental que es inconsciente e incontrolable. Hola, mi nombre es Paula y la parte de la lectura que me tocó a mí se llama la influencia de la cognición sobre el afecto. Entonces, la lectura habla de 3 aspectos y el primer aspecto es la relación entre la cognición y el afecto. Entonces se conoce como la teoría de los factores de la emoción. Entonces eso quiere decir de que nosotros no conocemos nuestras emociones, sino las naturalizamos. Entonces estas relaciones son internas y llegan a ser ambiguas. Como para ponerlo en la situación real, entonces es como cuando uno tiene una activación incrementada de una experiencia. Entonces uno se saca un 5 en esta materia, entonces uno asocia que por ese 5 uno ya está alegre o feliz. Es como esto. El aspecto 2 es a través de la activación de los esquemas que contienen los componentes afectivos importantes. Entonces, en la lectura se ponía en cuenta que un individuo, por tener ciertas características y ciertas actitudes, pertenece a cierto grupo. Entonces, esa activación de esquemas, esa activación es importante en los entornos raciales, en los étnicos y en la parte religiosa y pues en los demás aspectos, ya que tiene tiene como fuertes efectos en nuestros estados de ánimo. El tercer aspecto es sobre los pensamientos que influyen sobre nuestros estados de ánimo, ya que toca regularlos porque no siempre se va a ver como positivo el resultado, sino que si uno no tiene en cuenta que las cosas pueden salir mal, pues uno se aloca, ¿sí? Es como eso. También habla sobre las técnicas cognitivas para regular las emociones y se pueden hacer los resultados negativos parezcan inevitables, o sea, es lo que les venía diciendo, que no siempre van a ser positivos. Entonces uno siempre tiene que tener en cuenta que si uno no controla las emociones, pues se va a chocar. La lectura también decía que cuando estamos de buen ánimo tendemos a a pensar heurísticamente, entonces podemos llegar a ayudar al otro o hacer cosas positivas por el otro cuando estamos de buen humor, pero cuando no estamos de buen humor, pues hacemos todo lo contrario.
Y el afecto puede influir en la creatividad y en los juicios y en las decisiones, incluso cuando nosotros ignoramos nuestras acciones. Y ya. Created using Powtoon.